Comencemos por unos datos personales sobre Axel Barceló. Axel Arturo Barceló Azpeitia nació en la Ciudad de México el 8 de agosto de 1970. Es un filósofo mexicano, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus investigaciones tratan sobre la filosofía de la lógica, la filosofía de las matemáticas y la filosofía del lenguaje. En este video analizaremos su texto Las imágenes como herramientas epistémicas. Inmediatamente empezando el texto, el autor establece 3 distinciones. Primero, hay que hacer una distinción clara entre 2 fuentes de restricciones que definen el diseño de una herramienta, aquellas que responden a la tarea que pondremos a la herramienta a realizar y aquellas que le impone su usuario. Segunda, esta es una distinción entre la función estrecha de una representación, es decir, si representa algo, y su propósito más amplio, el cual podría ser epistémico o estético. Y por último, es una distinción que se aplica principalmente a lo que se llamará representaciones epistémicas, es decir, al tipo de representaciones que desarrollamos y utilizamos para alcanzar nuestros objetivos epistémicos. En otras palabras, es una distinción entre interpretar y aplicar una representación. Interpretar una representación es determinar su contenido o inferirlo a partir del aspecto de la representación y otra información contextual, mientras que la aplicación de una representación es inferir a partir de cómo son las cosas de acuerdo a una representación y otra información contextual, es decir, cómo son las cosas realmente. En la primera parte del texto, el autor nos explica cómo se utilizan las representaciones como herramienta. A esto nos referimos que cuando una representación es utilizada para realizar una inferencia, ejemplo, una caricatura para argumentar en contra de una posición política, una fotografía para respaldar una afirmación empírica o simplemente cuando usamos un diagrama para probar un resultado geométrico, utilizamos las representaciones como herramientas para realizar una tarea. En este sentido, las representaciones no son muy diferentes de otras herramientas, tales como martillos, tractores o lámparas, ya que para explicar cada uno de estos objetos, por qué existen y por qué son como son, hay que relacionarlos con su función. Por ejemplo, es imposible explicar por qué un martillo tiene la forma que tiene y está hecho del material que está hecho sin mencionar para qué sirve. El autor realiza un poco más de énfasis en este ejemplo con preguntas como ¿por qué los mangos de los martillos son tan largos? ¿Por qué no son más cortos? Y la explicación es que es una palanca de tercera clase y en palabras simples, esta palanca necesita que el mango sea de ese tamaño para que el esfuerzo que el usuario le está poniendo resulte en la fuerza y en la dirección que el usuario la necesita. Con lo anterior explicado, es también casi imposible explicar por qué nuestras herramientas son de la manera que son, independientemente de la forma en que somos nosotros mismos. Continuando con el ejemplo del martillo, el autor pregunta por qué el mango no es cuadrado, por qué es de una forma ovalada. Esto se refiere a que nosotros como usuarios preferimos o es más cómodo para nosotros utilizar un mango ovalado que un mango cuadrado. En general, explicar las características de nuestras herramientas a veces no es suficiente para apelar a la función de dicha herramienta, sino también es necesario mencionar quién lo usará. Nótese que esta distinción es principalmente una distinción en los factores que dan forma a nuestra tecnología, y no una distinción de características. Nuestra tecnología está fuertemente modelada, entre otros factores, por la forma en que somos sus usuarios y lo que podemos hacer o no, así como qué metas deseamos lograr a través del uso de dichas herramientas. Con esto podemos decir que, evidentemente, las representaciones son herramientas que nos ayudan a comunicarnos, pero también nos ayudan a entender y a navegar en el mundo, a trabajar, a jugar, a hacer el arte, la guerra, etc. Al explicar
por qué nuestras representaciones son de la manera en que son, hay que tener en cuenta para qué las desarrollamos, así como la forma en que se ajustan a nuestra condición humana, a nuestras fortalezas y debilidades. Por ejemplo, los iconos fuera de los baños públicos segregados por sexo tienen la función de representar a un hombre y una mujer, pero también debe ser obvio que están allí con el propósito de ayudar a los usuarios a identificar cuál baño está asignado a cada sexo. La primera función, la de representar los dos sexos, es su función figurativa estrictiva, mientras que el segundo es su propósito más amplio. La importancia de considerar el objetivo más amplio de las representaciones en lugar de enfocarse solo en su función figurativa estrecha debe ser obvia. Pongamos como ejemplo las imágenes de propaganda políticas. Su sentido depende no solo de su contenido figurativo, sino también de sus objetivos políticos. En otras palabras, su objetivo figurativo sería dar a conocer al candidato, mientras que su objetivo más amplio sería dar a entender y conocer las ideas políticas que tiene este candidato. Con esto quiero decir que las representaciones deben insertarse en un contexto y participar de uso, el cual muchas veces es comunicativo. Eso significa que el funcionamiento de la representación involucra al menos dos tipos de usuarios: transmisores y receptores. Ambos son usuarios de la representación, y la representación exitosa debe satisfacer las necesidades de ambos de una manera eficiente, sin desperdiciar demasiados recursos. Así, continuando con el ejemplo de los baños, con el fin de explicar por qué los iconos de los baños son de la manera en que son, a veces puede ser que se necesite apelar a su función figurativa, que es la de representar un hombre y una mujer, y otra vez desde su propósito más amplio, ayudar a identificar los baños para hombres y para mujeres. El objetivo de este texto es resaltar la importancia teórica de hacer estas distinciones. También se nos explica que es una representación epistémica, la cual es una representación que nos ayuda en tareas tales como tener nuevos conocimientos, hacer inferencias, etc. Y cuando se trata de representaciones de este tipo, puede ser útil distinguir entre la cuestión de cómo nuestros objetivos epistémicos dan forma a las representaciones que utilizamos, y la cuestión de cómo estas representaciones se complementan, explotan y extienden nuestra capacidad cognitiva, a lo cual el autor lo llama dimensión ergonómica. En otras palabras, cuando se trata de representaciones epistémicas exitosas, la pregunta de por qué las usamos implica dos cuestiones diferentes, pero estrechamente relacionadas. En primer lugar, ¿por qué es ventajoso para nosotros usarlas? Y en segundo lugar, ¿por qué estamos justificados en hacerlo? Podemos determinar tanto lo bien que la representación se ajusta a la tarea, como lo bien que se ajusta a nosotros. Esto quiere decir que tenemos que evaluar tanto su eficiencia como su eficacia. Para comenzar mi participación, me gustaría introducir un pequeño fragmento de una entrevista que hicieron a Axel Barceló, en el que se nos expone a grandes rasgos su tema de la argumentación visual. Últimamente he regresado mucho a este artículo por dos razones. Porque en los últimos años he estado mucho trabajando el tema de la argumentación visual, la argumentación con imágenes. No solamente con imágenes, sino comúnmente con la asistencia de imágenes, pero también palabras, ese tipo de cosas. Me interesa mucho cómo... Perdón. Híjoles. Cómo ciertos fenómenos que la filosofía tradicionalmente ha pensado como eminentemente lingüísticos, en realidad son casos particulares de un fenómeno mucho más grande, que es el fenómeno de la representación o el fenómeno de la comunicación, el fenómeno de la convicción, el fenómeno de la inferencia, el fenómeno del razonamiento, el fenómeno del debate. Todos estos fenómenos la filosofía tradicionalmente los había visto como fenómenos lingüísticos, ¿no? Que tenían no solamente que el lenguaje era un elemento fundamental en ellos, sino que era esencial. No soy solo en una ola de filósofos que insistimos que no solamente se pueden hacer lingüísticamente, o que el papel que el lenguaje juega en casos paradigmáticos
también lo pueden jugar otro tipo de representaciones. Repito, como yo vengo de la filosofía de la ciencia, pues los modelos científicos es un ejemplo muy obvio, ¿no? Y las fórmulas, pues así que puedes forzar y decir que es un lenguaje, quién sabe. Pero las imágenes, claramente, hay imágenes pictóricas que parece que seguir llamándolas lenguaje tiene consecuencias más negativas que positivas, ¿no? Okay. Tal vez diagramas están ahí en medio. Entonces, he estado llevando mucho tiempo trabajando en diferentes tipos de representación, ¿no? Y cuando quiero decir últimamente, quiero decir 25 años. Entonces, me interesa. Y en la lógica es un ejemplo muy, muy, muy bueno para hacerse este tipo de preguntas, porque muchos filósofos, y eso es algo que yo no entendía cuando empecé a hacer lógica, era que la gente que trabajaba lógica estaba muy clavada con el lenguaje, ¿no? Y pensaba que los argumentos eran entidades lingüísticas, y todavía hay gente que sigue escribiendo ese tipo de cosas, y yo no entendía, decía, no, yo era muy freguiano, creo que desde antes de leer a Frege, yo ya pensaba esta idea que tenía Frege de que el lenguaje es una herramienta, es un medio para hacer todas estas cosas, ¿no? Si tú quieres pensar, el lenguaje te puede ayudar. Si tú quieres discutir con alguien, el lenguaje te puede ayudar. Si tú quieres hacer investigación, el lenguaje te puede ayudar. Si quieres tomar una decisión, el lenguaje te puede ayudar. Pero no es constitutivo de la tarea misma de pensar, de decidir, de entender la realidad. No, es una herramienta, es un medio. Y si te sirve, qué bien. Si no te sirve, pues busca otro. Si no hay otro, constrúyelo. Estos eran digamos, consejos metodológicos que Frege se tomó muy en serio a finales del siglo XIX. Algo que no mencionaba en mi biografía es que hice mi tesis de licenciatura sobre Frege. Y precisamente la hice sobre esta parte, sobre la importancia que era para Frege las herramientas formales. Y cómo él mismo era muy consciente que eran herramientas, eran eso, no era que estaba descubriendo la estructura formal de la lógica. Después de lo que nos menciona Axel Barceló respecto a su trabajo de representación a través de imágenes, cabe destacar algunos puntos importantes que mencionó y otros que probablemente no. Uno de ellos es el papel central que desempeñan representaciones como las fotografías en la obtención de conocimiento. Para ello voy a hacer uso de un ejemplo. En el siguiente video podemos apreciar una carrera en donde al final, reproduciendo a una velocidad normal, varias personas cruzan al parecer al mismo tiempo. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién realmente ganó? ¿Y cómo podemos saber quién cruzó primero la línea de meta si todo pasó justo frente a nosotros, frente a nuestros ojos? Florian Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Ouais, Zikova qui vient attaquer la Russe, là ils ont fini fort les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps Florian, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on ne revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Florian a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adéoyer, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer, elle va passer. Elle va passer les Russes. Es por eso que recurrimos a la herramienta de las imágenes para ayudarnos a entender lo que en realidad pasa en el mundo y un evento que pasa en fracciones de segundo, como lo fue este ejemplo de la carrera, y ahora podemos entenderlo mejor gracias a estas herramientas que, como se describen en la primera parte del texto, complementan y explotan y extienden nuestras capacidades cognitivas. Ahora otra de las cuestiones es ¿por qué les creemos o por qué tiene más fiabilidad este tipo de representaciones? Porque al parecer son mucho más convincentes a si verbal o textualmente decimos ganó tal o cual persona. En este aspecto, la frase una imagen dice más que 1000 palabras encaja en el propósito de esta representación, sobre todo porque en este sentido la fotografía amplía las capacidades de nuestros ojos.
Y esto no es de sorprender, debido a que Axel Barceló realizó sus tesis de licenciatura en Frege y su tesis de doctorado en Wittgenstein, los cuales hacían crítica del lenguaje como límite y barrera del pensar, debido a sus estudios en la filosofía del lenguaje. Y ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de comunicarnos a través de palabras, las cuales de acuerdo con Wittgenstein son fáciles de producir falacias, utilizáramos imágenes? En lo personal, yo creo que sería más difícil producir falacias, sin embargo es más probable llegar a malinterpretaciones debido a prejuicios y expectativas individuales, pero es solo una reflexión que yo quería mencionar. Ahora bien, de estas imágenes de la carrera podemos realizar dos inferencias. La primera es la interpretación que va de las características de la imagen a lo que en realidad representa, y la segunda es la aplicación, que va de esa representación a lo que el mundo realmente es. El primer tipo es obtener información de la imagen, o sea, una interpretación, y lo segundo es determinar si la realidad es como la imagen lo representa. Cuando la imagen no solo representa, sino que muestra la realidad, entonces se le llama aplicar la representación al mundo. Estas inferencias obviamente dependen de la interpretación, lo cual, según Chalmers, depende del contexto en el que se desarrolle y de los prejuicios o expectativas que tenga la persona, como lo es el ejemplo de la imagen de la escalera, en la cual nos da una representación de lo que es una escalera y lo podemos interpretar como una escalera hacia arriba o una escalera hacia abajo, pero cuando lo mostramos a tribus africanas, ellos solamente interpretan una serie de líneas, ya que no han desarrollado la capacidad de visualizar objetos tridimensionales en un plano. Para finalizar, quisiera hacer énfasis en la importancia de esta lectura frente a la pandemia del COVID-19, y para ello recurriré a otra frase que dice ver para creer. Y me parece que actualmente existe mucho escepticismo respecto a este tema, debido a que muchos creen que solamente es una invención y que no existe tal virus, y por ello hacen caso omiso a las recomendaciones del sector salud. Sin embargo, creo que si una persona tuviera un acercamiento visual de lo que realmente está pasando y no solamente recurre a un aspecto lingüístico o verbal, debido a que es más fácil manipular un texto a manipular una imagen, entonces tendríamos a más personas guardando su distancia y acatando las medidas de seguridad, que en muchas noticias nos damos cuenta que es algo que no hacen, pero a final de cuentas igual viene a ser la decisión de cada persona. Sin embargo, estas herramientas nos ayudan a facilitar el entendimiento debido a que son más creíbles. En el artículo sección tercera se habla de cómo funcionan los diagramas geométricos como representaciones epistémicas, tomando como ejemplo el círculo de Euclides, donde se puede dibujar un triángulo equilátero. Explica que utilizamos estos diagramas, pero que la teoría de ellos no es capaz de explicar por qué un triángulo se dibuja de la manera en que se hace dentro del diagrama. Explica que el triángulo se dibuja tomando los puntos en los que se cruzan los círculos del diagrama, pero que no importa cuál de los dos tomemos. El resultado será el mismo, pero simplemente tendrá otra perspectiva visual. El hecho de que dibujamos el triángulo apuntando hacia arriba corresponde más a una explicación cognitiva y ergonómica que epistemológica y puramente lógica. El autor explica que una filosofía adecuada del razonamiento diagramático en la geometría debe abordar no solo la cuestión de por qué y cuándo son los diagramas puramente geométricos un medio fiable para hacer inferencias sobre el reino geométrico, sino que también explicar por qué son útiles y a qué clase de criterios están apelando, epistémicos o ergonómicos. En el siguiente ejemplo de diagramas podemos ver que no todos comparten las propiedades relevantes necesarias para representar relaciones lógicas entre conjuntos. Algunos de ellos son más adecuados para esta tarea que otros. Algunos son más claros que otros, más fáciles o complejos de dibujar y observar, etc. Sin embargo, estas diferencias son del tipo ergonómicas, pues no dependen solo de las características internas de los diagramas, sino también de las capacidades de sus usuarios y otros factores externos, tales como restricciones asociadas a las prácticas y su utilidad. El autor utiliza otro ejemplo de un tipo más social explicando cómo funcionan las representaciones. Explica que para los niños pequeños es muy difícil adquirir los significados de las expresiones numéricas básicas, es decir, aprender a usar conscientemente las palabras 1, 2, 3, etc.
aprenden fácilmente a recitar la secuencia de palabras y también les es fácil correlacionar dicha secuencia con otras de objetos. Sin embargo, pese a ello, les cuesta mucho trabajo comprender que los números en la secuencia representan una cantidad exacta. Es decir, si les pides a estos mismos niños, por ejemplo, que te den 3 juguetes, no pueden entender que les estás pidiendo que te den exactamente 3 juguetes, en lugar de solo unos o pocos. La mayoría de los psicólogos toma esto como evidencia de que los conceptos numéricos son difíciles y que por eso nos toma tiempo entenderlos. Sin embargo, cuando se estudió a niños que aprenden el lenguaje mexicano de señas, se encontró que pueden aprender fácilmente que los signos asociados con los números 1, 2, 3, etc., que consisten en levantar el número correspondiente de dedos, representan esas cantidades exactas. Con esto se pone en evidencia que los niños que no usan el lenguaje de señas están aprendiendo una asociación a los números que es arbitraria y convencional. No hay nada que guíe su aprendizaje que la palabra 2 representa al número 2, el cual es sucesor del número representado por la palabra. Los diagramas son distintos a las palabras o fórmulas, y es por esto que se cree que las matemáticas con fórmulas y palabras son distintas a las que usan diagramas. La única diferencia recae en qué tan fiables son los diagramas o imágenes, ya que todo depende en cómo se interpreten. Hay distintos tipos de representaciones, pero se valoran más aquellas que son familiares en apariencia. Por ejemplo, a la hora de hacer nudos, los diagramas tienen un gran parecido al nudo físico, mientras que en otras ciencias, por ejemplo a la hora de dibujar un circuito, los componentes no son representados como en realidad son, y esto puede traer disputas o discusiones, asimismo siendo más difícil para el usuario descifrar las representaciones, haciendo casi obligatorio tener el conocimiento previo para poder descifrar ese diagrama. Podemos finalizar diciendo, primero, que toda distinción se basa en la anterior y va de lo general a lo específico. Segundo, cuando se explica la funcionalidad de un objeto, hay que tener en cuenta su propósito, así como las limitaciones del usuario. Y por último, también hay que hacer una distinción entre la interpretación y la aplicación. Hay muchos factores ergonómicos y epistémicos que afectan cómo percibimos las representaciones epistémicas, cómo afectan su fiabilidad y su utilidad para los posibles usuarios.